Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar con cada uno de ustedes y poder saber de que la palabra del Señor nos ilumina todos los días. ¿Y para qué nos quiere iluminar? Es para que nuestras vidas puedan ir cambiando. Hoy día hay una batalla inmensa en la mente, pero la palabra de Dios es la única que nos puede cambiar esta manera de pensar. Amén. Pero antes de proseguir, quiero hacer una pequeña oración para que el Señor nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y que podamos pensar un poquito más como Él y menos como nosotros. Amén. Y lo único que puede hacer eso es la palabra del Señor. Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, al Espíritu Santo que nos ayudes a la comprensión de tu palabra, Señor. Ilumínanos, Señor mío. Danos esa revelación que necesitamos y te pedimos, Señor, esta bendición de lo alto para que seas tú llamándonos, Señor, para que seas tú confirmando tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias y te pido de que tú nos guíes en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de este tema, las 12 puertas del gobierno de Dios. Las 12 puertas del gobierno de Dios. Acuérdese de que cuando hablo de las 12 puertas, me refiero a esas 12 puertas que estaban en Jerusalén, en la Jerusalén terrenal, pero también hay 12 puertas en la Jerusalén espiritual. Dice que cada puerta había un ángel, por lo cual ángel significa mensajero, y esto quiere decir que cada puerta a nosotros nos trae un mensaje, un mensaje. Y como 12 es número de gobierno, nos trae un mensaje para que nuestras vidas puedan ser gobernadas de una mejor forma. Amén. De eso se trata el estudio bíblico. Y hemos hablado ya un poco de las puertas de las ovejas y ahora estamos en la puerta del pescado. Y hemos visto que la puerta del pescado nos habla de diferentes formas. Nos habla del servicio, nos habla de los frutos y hemos hablado un poquito de los frutos espirituales. Y la vez pasada quedamos en el fruto del amor. Y hoy día yo quiero proseguir con el mismo versículo que terminamos la vez pasada. Entonces quiero en Mateo capítulo 5, versículo 46 al 48, dice lo siguiente. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren lo que llega a decir acá. O sea que la perfección está en poder adquirir el amor de Dios, el amor de Dios como un fruto que se note en cada uno de nosotros. O sea, el fruto del amor tiene que moverse, tiene que mostrarse. Pero ojo con esto, no es el amor humano, es el amor de Dios. El amor de Dios tiene también sus requisitos porque dice la palabra del Señor que no es que Dios tenga amor, sino Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que comprender que el amor, los frutos espirituales, van más allá muchas veces de lo que nosotros podamos comprender en lo que es la palabra amor, entre comillas. Porque el amor del ser humano, mire, por un momento está y por otro momento no está. Usted no se ha dado cuenta que puede usted tener días buenos y ahí los ama a todos, pero días malos donde no ama mucho. Sí, yo pienso que sí. Todos pasamos por lo mismo. Entonces el amor de nosotros depende del tiempo, buen amor, mal tiempo, mal amor, ¿no? Entonces de esa forma nosotros tenemos que comprender de que no está hablando de un amor humano, de un amor como nosotros lo comprendemos. Le podemos decir al hermano, hermano, te amo mucho. Pero ¿a quién se lo decimos? A los que nos cae bien.
Pero dice, ¿y qué recompensa tendremos entonces? Porque esto también lo hacen los de afuera, los publicanos. Eso también lo hacen los gentiles. Y a pesar que nosotros somos gentiles, nosotros dice que ya no conocemos a nadie según la carne, sino según el Espíritu. Lo cual nos hace a nosotros, nos enfrenta a la palabra de que el fruto del amor, hablando de esta puerta del pescado, es que gobierne los frutos de Dios. Tiene que ir gobernando nuestras vidas. Amor, paz, gozo, benignidad, etcétera. Todo eso tiene que ir gobernando. Y fíjese que se nos tiene que notar un fruto. Si usted va a un árbol, usted ve inmediatamente si el árbol tiene fruto o no. Entonces, el fruto se nos tiene que notar. No vaya a ser que el Señor pase por nosotros, que somos los árboles de Él, y nos vea de que no tenemos fruto. El Señor maldijo la higuera que no llevaba fruto. Y eso es una palabra para nosotros que es necesario producir no nuestro fruto, sino los frutos de Él. Amén. Muy importante. Y dice que esto tiene que ver con la perfección también. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, sí, mire, usted me puede preguntar, ¿qué es la perfección en el Señor? Y yo le puedo contestar, cuando se te noten los frutos, se te nota la perfección. Así es. Cuando se te nota el amor, el gozo, la paz, la benignidad, cuando se te nota el dominio propio, entonces ahí se nos nota a la perfección que hemos llegado. Porque aquí lo dice, ¿qué recompensa tendréis? Asimismo hacen los publicanos, que si amáis a los que solamente os aman y no amar a aquellos que muchas veces no te quieres juntar. Es por eso de que no es bueno que las iglesias estén como grupos, sino de que todos tenemos que hablar con todos y todos tenemos que ser amados, hermanos. Tenemos que amarnos con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. Porque cuando usted encuentra un defecto en un hermano, dice la palabra que lo primero que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos. Porque mire, la iglesia es un hospital y todos sufrimos de diferentes enfermedades. Pero para eso está el Espíritu Santo, para sanarnos y para que se nos note en la sanidad. Amén. Seguimos adelante entonces. Quiero hablar de otro fruto, que es un fruto muy importante, que se llama gozo. Amor, gozo, el fruto del gozo. Para eso yo quiero llevarlo a Nehemías, capítulo 8, versículo 10, y dice así. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. O es vuestra fuerza, en nuestras versiones dice que es nuestra fortaleza. Entonces hay un canto incluso que dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y lo sacaron de acá, de Nehemías capítulo 8, versículo 10. Entonces fíjese de que el gozo del Señor, mire, el gozo del ser humano es un gozo que a veces puede estar, como que a veces se puede desaparecer. Pero el gozo del Señor va más allá de lo que nosotros podemos entender sobre el gozo, porque llega a ser tan fuerte que es nuestra fortaleza. Imagínense, mire hermano, este es un fruto completamente del Espíritu Santo y tiene, pero mucha importancia. Si pierdes el gozo, pierdes la fortaleza. Si pierdes el gozo de tu salvación, pierdes la fortaleza. Es por eso que es tan importante mantener el gozo, porque esta es nuestra fortaleza. Por eso que no puede haber nada, ni nadie que pueda quitar el gozo del Señor. Pero el gran problema es que muchas veces le hacemos caso a las miradas que no son buenas, hacemos caso a las cosas que escuchamos, hacemos caso a las cosas que vemos, porque el enemigo y la serpiente es tan astuta con su veneno que sabe
que si te quita el gozo, te quita definitivamente tu fortaleza, la fortaleza que Él nos da. Entonces nosotros tenemos que tener muy en claro esto. ¿Por qué uno siempre tiene que estar el gozo? Porque si no hay gozo, no hay fortaleza. Entonces yo lo quiero llevar, hermano, que el gozo se tiene que definir en diferentes partes de nuestra vida. Por ejemplo, hablando del gozo, dice la palabra del Señor que tenemos que tener gozo en el servicio, según Deuteronomio, capítulo 28, versículo 47 al 48. También dice que tenemos que tener gozo para celebrar fiesta a Jehová. Gloria a Dios. Esto está en Esdras, capítulo 6, versículo 22. También tenemos que tener gozo para recibir nuevas fuerzas. Salmos, capítulo 51, versículo 8. También tenemos que tener gozo para soportar las pruebas. Hebreos, está mal escrito ahí, pero Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y también tenemos que tener gozo para agradar a Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Entonces, hermano, imagínense todo el gozo que nosotros tenemos que tener. En el servicio, haciendo fiesta a Jehová, dándonos nueva fuerza, cuando tenemos prueba, cuando queremos agradar a Dios, en todas estas cosas tienes que estar el gozo del Señor. Cuando tú sirves, gozo. Cuando tienes problemas, gozo. Cuando hay dificultades, gozo. Porque hay un gozo, hermanos, que no se nos puede quitar, que es el gozo de nuestra salvación. Puede haber muchas dificultades, muchos problemas, muchas tristezas, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es la que nos tiene que mantener a cada uno de nosotros. Amén. Pero sigamos un poquito más hablando un poquito de este gozo, ya que son varias cosas. Amén. Entonces yo quiero llevar al Salmos capítulo 30, versículos 11 y 12. Dice así. Hay que tomar un poquito de café. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Mire, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Ok, paremos ahí un poco. Dice la palabra, has cambiado mi lamento en baile. ¿Por qué se danza, hermano? ¿Por qué se llega a danzar en una iglesia? Porque hay un gozo dentro de nosotros. Aquí yo no estoy con los hermanos diciéndole, ya hermano, levántese, ya hermano, siéntese, ya hermano, baile, salte, ya hagamos todo el monito mayor. No estoy hablando de eso. Aquí la gente lo hace espontáneamente. ¿Sabe por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros hay gozo, hay alegría. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile. Por cuanto has cambiado ese lamento en alegría y en gozo, entonces yo me muevo, yo danzo, yo salto, yo corro en el Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque has cambiado mi lamento en baile. Entonces desataste mi cilicio y me ciñiste de alegría. Claro, el Señor ha sacado el cilicio, ha sacado todas las cadenas. Cuando hemos sido libres en el Señor, tiene que haber gozo, tiene que haber alabanza. Te alabaré para siempre, dice aquí el versículo. Y déjenme parar un poquito acá. Muchas veces nosotros pensamos que la alabanza no es tan importante en la iglesia. Incluso tenemos la poca reverencia muchas veces de llegar para la prédica y no para la alabanza. Y es porque no hemos comprendido y no se nos ha reflejado este fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos enseña en la puerta del pescado. El servicio, los frutos. Entonces uno de los frutos es el gozo.
Entonces, hermano, yo llego temprano a la iglesia porque no me quiero sencillamente perder nada de la alabanza, porque yo sé que la alabanza, cuando yo alabo, cuando yo danzo, cuando yo corro, cuando yo salto, eso a mí me produce gozo, aleluya. Y como el gozo es mi fortaleza, entonces me siento fortalecido. Aleluya. Entonces es importantísimo la alabanza. Te alabaré por siempre. Incluso en otras versiones dice, te alabaré ahí juntamente con los santos. Te alabaré ahí en la reunión. Usted me puede decir, sí, pero yo alabo al Señor en mi casa. Amén, si todos tenemos que alabar al Señor en nuestra casa. Pero el Señor también nos insta a alabarlos todos juntos. Y se lo voy a poner, hermano. Mire, Jeremías capítulo 31. En el versículo 13 dice lo siguiente. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y viejos juntamente. Aleluya, juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo. ¿Cuándo el Señor va a cambiar el lloro en gozo? Cuando juntamente estemos alabando a Dios. Hermano, si usted está en una iglesia, no se pierda nada. Entre a alabar a Dios, alábelo, adórelo, escuche la palabra, ore, haga todo lo necesario, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si usted se da cuenta, dice, entonces la Virgen, ¿quién es la Virgen, hermano? Somos nosotros. Porque dice de que la Virgen en Cantares es amada, es la que se va a casar con el esposo, con el Señor. Y dice, se alegrará. Mire, ¿dónde se va a alegrar? En la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente. ¿Sabe? Todos aquí nos tenemos que alegrar en la danza. El joven salta, el viejo salta, el anciano salta, el adulto salta, el niño salta. Todos saltan, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es nuestro gozo. El tener al Señor es nuestro gozo. Que nada ni nadie te quite el gozo del Señor. Importante, hermano. Y mire lo que dice. Cambiaré su lloro en gozo, y cuando esto pase, los consolaré y los alegraré de su dolor. Qué lindo, hermano. Cuando tú entiendes esto, tú vas a llegar temprano a la iglesia. Te vas a juntar con los viejos, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños, con todos los que están aquí. Y cuando empieza la alabanza, te vas a gozar en la alabanza, vas a saltar en las manos, vas a saltar, te vas a alegrar, vas a correr. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos promete en ese gozo que el Señor nos da a través de la alabanza, nos va a consolar y nos va a alegrar dentro de un dolor que podamos tener. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Qué linda es la palabra del Señor. Pero sigamos. Aleluya. Si estás pasando por dificultades, hermano, gózate. Gózate, ¿no? Si estás pasando por problemas, gózate. Es una promesa de Dios. Es un fruto que se nos tiene que notar, hermano. Entonces a veces yo no entiendo cuando hay personas que me pueden decir que la palabra es más importante. Sí, la palabra es importante, amén. Pero la alegría, hermano, hay cosas que se producen dentro de una alabanza, dentro de una adoración. Adoración viene de la palabra oración. Es un tipo de oración a Dios. La alabanza es un tipo de alegría, de dar júbilo al Señor. ¿Por qué? Porque eso produce alegría. La alegría te produce gozo y el gozo te produce fortaleza en todas las áreas de tu vida. Amén. Sigamos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Imagínense lo que dice la palabra del Señor. Se los quiero leer nuevamente.
Porque el reino de Dios, no el reino humano, no el reino de la tierra, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted ve estas tres cosas, es como estar diciendo atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Dónde está el gozo? Está en el principio. Entrar por sus atrios. Entrar por sus atrios. Entrar con alegría. Entrar, dice, con sus atrios, con alegría. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el gozo? En la alabanza. Ahí entras. El gozo pertenece al atrio. Es por eso que es tan importante que la alabanza empiece inmediatamente con la alegría en el Señor. Entonces, gozo atrio, paz. Cuando ya estás en el gozo del Señor, entras al lugar santo y es ahí el Señor te da la paz, lo que el Señor te prometió. Aleluya. Cuando te dio ese gozo, cuando Dios te dio esa fortaleza, Él te da paz en medio de las pruebas. Y después de ahí ya entras al lugar santísimo y empiezas a entender la justicia de Dios. Entender la justicia de Dios es un nivel bien alto, hermano. Es poder llegar a pensar como Dios piensa. Es poder empezar a hablar como Dios habla. Es poder empezar a moverse como Dios se movería. La justicia de Dios es un tema bien profundo, hermano. Y que es importante, a lo mejor, para muchos, poderlo explicar un poquito. No podemos entenderlo todo, pero por lo menos lo que el Señor nos ha revelado en su palabra o se le ha revelado al siervo, poderlo explicar. Amén. Atrio, entonces, gozo, lugar santo, paz, lugar santísimo, justicia. Pero todo empieza con el gozo, todo empieza con la alabanza. Amén. Muy importante. El reino de Dios no es comida, tampoco es bebida, sino es justicia, paz y gozo. Miren a dónde está el gozo. O sea que el gozo es algo sumamente importante. Es un fruto importante que se te tiene que notar. No quiere decir que todos los días te vas a reír, no. Quiere decir que la alegría la tienes que llevar por dentro. La alegría la tienes que llevar por dentro. ¿Tienes prueba? No importa, alegría por dentro. Dificultad, no importa, la alegría la llevas por dentro. Sino eso nunca se te tiene que acabar, nunca se te tiene que parar, nunca se te tiene que acabar. El gozo del Señor siempre tiene que estar ahí, porque es tú y mi fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Qué linda es la palabra del Señor. Seguimos hablando un poquito del gozo en esta puerta del pescado. Vamos a seguir. Ahí parece, hermano, que se me apagó la hora. Así de que no, siempre mire, para que ustedes sepan, el hermano me pone un reloj adelante. ¿Ah? Entonces me dice, te están quedando 20 minutos, te están quedando 30 minutos. Así, ¿no? Y ahora me están quedando 36 minutos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Wow, hermano. Porque el hombre que le agrada a Dios, en nuestras palabras, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mire lo que Dios da. Si tú, hombre o mujer, agrada al Señor, entonces Dios te va a prometer, te promete tres cosas principales. Sabiduría, ciencia y gozo. Entonces el gozo, hermano, no viene solo, es un fruto del Espíritu Santo. Dice, más al pecador da el trabajo de recoger, amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Entonces, hermano, el gozo es importantísimo. Mire lo que te da. Pero también dice al que le agrada a Dios. O sea, ¿cómo tú puedes agradar a Dios? Siendo obediente. La obediencia agrada a Dios.
El que hace su palabra agrada a Dios. El que permanece en el Señor agrada a Dios. El que empieza a hacer cambios en su vida agrada a Dios. El que empieza a orar, el que empieza a estudiar la palabra del Señor, el que empieza a escudriñar la palabra del Señor, agrada a Dios. El que ora a Dios, agrada a Dios. Entonces dice, el hombre que le agrada, entonces Dios le da sabiduría. ¿Y usted sabe lo que es sabiduría? Sabiduría es como diciendo dos cosas. Sabiduría es conocimiento y entendimiento. Igual sabiduría. Es cuando el conocimiento del Señor de tu palabra, tú lo entiendes. Es revelado y eso te da sabiduría. Ciencia es cuando el Señor te revela las profundidades de la palabra. La ciencia es cuando Dios empieza a revelarte lo que está detrás de cada palabra. Aquí, dentro de las escrituras del Señor. Pero también dice que te da gozo. Gozo. Fíjese de que, mire dónde está el gozo. ¿Por qué es tan importante? Es que el gozo, hermano, es mucho, mucho más de lo que yo ya he explicado. Desgraciadamente no le puedo explicar todo porque si no, no terminamos nunca, hermano. Y ya estoy bastante atrasado porque recién estoy en la puerta del pescado. Y son 12 puertas. No sé cuándo voy a terminar esto, hermano. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Acuérdese de eso. Gozo es importante. Está dentro del reino de Dios, acuérdese. Y está dentro de la obediencia de Dios. El gozo también. Está dentro de la fortaleza del ser humano, el gozo también. Está dentro de los frutos espirituales, el gozo también está ahí. Entonces, el gozo, hermano, no es cualquier cosa. El gozo es algo, dice que es un gozo que sale de nosotros, que sale de nuestro espíritu. El gozo de tu salvación. Vuelvo a reiterarte, si pierdes el gozo, pierdes tu fortaleza. No hagamos caso, hermano, a lo que oímos muchas veces, a lo que nuestros ojos ven, o a lo que salen de las palabras de algunos, porque si no, el gozo muchas veces, el enemigo nos quiere apagar el gozo. ¿A través de qué? De las emociones del ser humano, de las emociones de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser tan sabios, por eso que el Señor nos quiere dar sabiduría, para poder ver bien las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Tú tienes que llegar a ser sabio para entender dónde está el veneno de la serpiente que te quiere hacer daño, para que tú mismo lo reprendas y no venga a sacarte el gozo de tu salvación. Amén. Aleluya. Vamos a dejar el gozo hasta ahí y quiero llevarlo a otras partes hablando un poquito sobre la paz. Amén. Porque miren, hablamos un poquito del amor, hemos hablado un poquito del gozo, pero ahora vamos a hablar un poquito de la paz. Y después de ahí, ya el resto, yo pienso de que usted lo va a tener que, se lo va a dejar como tarea para la casa, los otros frutos del Espíritu. Amén. Juan capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo es archi mega conocido por muchos, pero muy poco entendido. Porque lo que más falta en este mundo hoy día es paz. La paz a nosotros se nos va lueguito. Nos viene una cuenta extra y ya se nos va la paz. Tenemos que reparar el auto y ya se nos va la paz. Nos va mal en el trabajo y ya se nos va la paz. Nos suben las rentas de los préstamos y ya se nos va la paz. O sea, todo, cualquier cosita, se nos va la paz. Una discusión, ya no tenemos paz. Un problema con los hijos, un problema con el esposo, un problema con la esposa, ya no hay paz. ¿Por qué?
porque la paz que el Señor da no es como el mundo la da. El concepto de nuestra paz es un concepto muy erróneo con respecto al concepto de la paz en el Señor. Paz en el Señor es celestial, hermano. Es fruto espiritual, como el amor, como el gozo y ahora también la paz. Entonces dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, punto uno, para poder comprender la paz de Dios, tú tienes que olvidarte un poco de cómo es la paz en el mundo. Porque en el mundo no hay paz. Incluso la palabra llega a decir que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero el mundo habla de paz y seguridad. Entonces, la paz del mundo no es la paz del Señor. Ahora, ¿qué es lo que puede turbar la paz del Señor? Dice, vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras versiones dice, no se confundan ni se acobarden. Entonces, la confusión en tu mente y la cobardía, el ser poco valiente en las cosas del Señor, hace de que la paz del Señor esté pero no esté encendida. Tú perfectamente puedes cambiar el concepto de la paz de Dios por la paz del mundo. Pero aquí dice que no es lo mismo. La paz del Señor va mucho más allá de un entendimiento humano. La paz del Señor es algo que se lleva por dentro, hermano. La paz del Señor es que nada ni nadie te puede sacar de esa paz que tú tienes con el Señor. Vamos a seguir hablando un poquito de la paz para que podamos comprender un poquito más. Hebreos capítulo 12, versículo 14, recién se los dije, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire qué importante. Seguid la paz. ¿Y cómo es? ¿Cómo usted va a seguir la paz? ¿Ahí dónde está la paz para seguirla? La paz es Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo seguimos a Cristo? ¿Cómo seguimos las pisadas de Cristo? Esa es la pregunta. Cuando no seguimos correctamente, cuando no seguimos a Cristo correctamente, es difícil obtener su paz. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz con todos. Mire, ¿cómo tú puedes tener paz con todos? Incluso dice, y la santidad. Entonces aquí no está hablando de algo más, porque usted me podrá decir, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. O sea, uno puede llegar a comprender, ok, santidad, entiendo que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos ha hecho santos. La Santa Cena dice que nos perdona de todo pecado. Todos los días nos estamos renovando en el Señor. Estamos camino a la perfección. Estamos caminando, estamos evolucionando. Amén. La santidad, pero la paz. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para eso, hermano, nosotros tenemos que ir a la palabra original para poder comprender un poquito más qué quiso decir el Señor con respecto a esto. Amén. Vamos a eso. Paz. En el diccionario Strong es el numeral 1515, que es la palabra eirene. Eirene proviene de un verbo primario que significa eiro y quiere decir unir, unión. Por entonces Dios habla de que la paz en sí es una unidad, es una unión, amén, que la iglesia tiene que tener. Si tú tienes paz con Dios, entonces conocerás verdaderamente que solamente se puede tener paz cuando se tiene unión con Cristo. Porque eso es lo que significa paz realmente en su parte literal, unión, unir. Cuando tú te unes con Cristo, tu paz va a estar ahí todo el tiempo. Cuando tú te unes con Cristo, tú confías en Dios, tú confías en Él. Cuando te unes con Cristo, entonces nadie te va a poder remover de nada, porque tu unión está con el Señor. Entonces, una unión con Cristo es una unión perdurable.
es una paz perdurable, es un gozo perdurable, es un amor perdurable. Aleluya. Entonces, todo, hermano, lo que necesitamos es comprender. Si quieres paz, tienes que estar unido a Cristo. Amén. También dice acá que significa paz, armonía, tranquilidad. Esos son los resultados de la unión que tú tienes con el Señor. Y en cierto contexto, dice acá, se considera bajo el concepto de shalom en el Antiguo Testamento, que quiere decir bienestar, salud, etc. Pero mire, una de sus palabras, de sus sinónimos que tiene realmente la palabra shalom, que también significa paz, quiere decir integridad. Mire, vaya viendo la similitud. En el Nuevo Testamento, la palabra paz es eiro y significa unir, unido con el Señor. Unido con el Señor te da paz. En el Antiguo Testamento, la palabra shalom significa en sí integridad. Entonces, si tú te unes con el Señor, tú puedes llegar a tener integridad en tu vida. Y la palabra integridad es lo que te lleva a la santidad. Por eso, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. En otras palabras, sin unión, sin integridad con Cristo, no puedes llegar a la santidad. Es por eso que pone la paz primero y después la santidad. Dice la palabra del Señor, o uno dice realmente de que el orden de los factores sí altera el producto. No puedes llegar a la santidad si no tienes paz. No puedes llegar a la santidad si no estás unido con Dios. No puedes llegar a la santidad si no eres íntegro en tus pensamientos con el Señor. Amén. O sea, la paz se experimenta cuando tú andas en la integridad con Dios. Pero no se confunde. No estoy hablando de que llegues a ser perfecto, aunque sí vamos camino a la perfección. Estoy hablando de que en esa integridad tú peleas la buena batalla de la fe. Te esfuerzas, eres valiente, vas adelante, no miras atrás, que a pesar de que hay problemas, que hay dificultades, tú sigues adelante porque sabes que tu meta, tú tienes que llegar a la meta que el Señor te manda. Entonces, hermano, necesitamos permanecer en Cristo. La unión es importantísima. Si tú quieres paz, si tú quieres santidad, tienes que estar unido a Cristo. No te puedes separar en nada de Él. En nada, hermano. Mira, esfuérzate, 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 pero también sé valiente, porque el esfuerzo requiere valentía. Y la valentía requiere esfuerzo. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Es una de las palabras que siempre se le decía ahí a Josué en el Antiguo Testamento. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque es importantísimo, hermano, porque tienes que esforzarte en la unión de estar unido con Cristo. Es lo único que te puede llevar a la santidad. Acuérdate, sin paz y sin santidad, nadie procure ni trate de ver al Señor. No se puede llegar al Señor si por lo menos no tienes estas dos cosas. ¿Y cómo lo puedes obtener? Con la unión con Cristo. ¿Y cómo se llama la unión con Cristo? La unión con el Espíritu Santo. Tiene que haber comunión con el Espíritu Santo, hermano. Porque mire, nosotros como cristianos muchas veces somos muy buenos a hablar del Padre, somos buenos para orar y por supuesto tenemos que orar en el nombre de Cristo Jesús. Pero, ¿cuántos hablamos del Espíritu Santo? Porque lo que se dejó en la tierra se llama Espíritu Santo. Amén. A pesar de que los tres son uno, pero lo que quedó aquí como consolador, como fortaleza, como poder, es el Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que hablamos muy poco del Espíritu Santo y una de las cosas que más deberíamos hablar. ¿Quién te da la unión con Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién te da la fortaleza del Señor?
es el Espíritu Santo. Quien te puede llegar a tener la paz en esa unión con Cristo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, acuérdese, sin paz y sin santidad, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en estas cosas. Amén. Sigamos adelante. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow, hermano, qué lindo. Príncipe de paz. O sea que, mire, este es un versículo que normalmente se usa para los fin de años. Después vamos a hablar de eso. No lo voy a molestar todavía, aunque ya debería molestarlo, porque ya estamos en noviembre. Hablemos un poco de lo que se le dice la Navidad. ¿Ah? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué es lo que fue dado? ¿Un niño o un hijo? Un hijo, hermano, no un niño. El principado sobre eso y se llamará admirable. Mire cómo esto se tiene que formar en ti. En ti se tiene que formar al Señor en admirable. Cuando sigues al Señor, se tiene que también transformar en consejero. También tiene que transformarte en Dios fuerte. ¿Cómo se recibe la fortaleza? Con gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dios fuerte. Padre eterno y por último, príncipe de paz. Entonces, hermano, la paz es importantísimo y tiene que ir creciendo de admirable a consejero, a Dios fuerte, a Padre eterno y a príncipe de paz en nosotros. Sabe que Dios tiene que ir evolucionando en nuestra vida, tiene que ir tomando todo nuestro ser. Es por eso que la palabra dice en Tesalonicenses que tanto el espíritu, alma y cuerpo tienen que estar irreprensible ante la venida del Señor. Sabe que el Señor tiene que ir tomando todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Pero Él no lo toma a la fuerza. Tú lo tienes que dejar. Que Él coja el gobierno de tu vida. Amén. Mire, mejor lo coge Él que nosotros. Que nosotros somos muy malos. Pero Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Príncipe de paz. Aleluya. Seguimos adelante, hermano. Levíticos capítulo 7, versículo 15. Y dice así: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para el otro día. Ok. Aquí yo les quiero mostrar, esto está en Levítico y pertenecía a una liturgia religiosa y donde el sacerdote rociaba la sangre en el altar mientras el hígado, los riñones y la grasa del animal eran quemados en el altar. Dios reclamaba en aquel entonces la parte más rica del animal. Lo principal del sacrificio del animal, lo más principal, lo más rico siempre era para el Señor. Acuérdese que incluso esto se veía dentro de lo que eran las primicias, las cosechas y el rebusco. La primera cosecha, que eran las primicias, siempre era para el Señor. Amén. La cosecha después era para cada persona y el rebusco, lo que sobraba, era para las viudas, para los huérfanos y para el extranjero. Entonces aquí el Señor reclamaba la parte más rica del animal. Era el sacerdote, por ejemplo, se le daba el pecho y el muslo derecho del animal. Y el adorador, el que alababa a Dios, los adoradores, ¿no? Porque ahí había música y había gente que adoraba a Dios también, tenía que comer todas las sobras del resto de la comida. Fíjese que este es el único sacrificio en que los adoradores participaban comiendo una porción del sacrificio. Cuando se hacía el sacrificio de paz. Increíble, hermano. La ofrenda de paz, hermano,
Entonces es un símbolo de la paz existente entre el creyente y el Señor a causa de la expiación. Quiero que me entienda aquí algo. Ellos ofrecían el sacrificio de la paz no para traer paz, sino para celebrar la paz existente. ¿Ok? Hay una diferencia porque nosotros podemos... ¿Cómo oramos nosotros? Yo le voy a decir cómo oramos. Señor, te pido que me des paz. Ok. No digo que sea una oración equivocada, pero si a Cristo lo tenemos dentro de nosotros como el Cordero, y tú te has comido al Cordero entero, hermano, no solamente la entraña, no solamente la pierna, sino todo el Cordero de Dios, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, quiere decir que lo que tú tienes adentro se llama amor, se llama gozo y también se llama paz. Y también se llama príncipe de paz. Entonces lo que nosotros deberíamos orar es orar por la paz que ya existe en nuestro ser. No es una paz que venga de arriba, hermano. Es una paz que está ya en nuestro espíritu, pero que no la hemos muchas veces experimentado porque no hemos comprendido, hermano, el sacrificio de la paz. Él se sacrificó por nuestra paz, para tener paz con nosotros y para que nosotros tuviéramos paz con Él. Entonces ellos en aquel momento en la liturgia religiosa celebraban sencillamente la paz existente. Ellos no oraban para que viniera paz, sino que celebraban porque ya la paz estaba. Es como, es como orar y diciendo, a ver, le puedo dar otro ejemplo. Muchas veces oramos para que el Señor nos dé algo, una prosperidad o nos dé algo mejor, etcétera. ¿Mm? Entonces, muchas veces se diezma para que el Señor nos dé algo. En cambio, realmente deberíamos diezmar porque ya Dios nos bendijo. Entonces ahí nos cambia la cosa, nos cambia la perspectiva, nos cambia la manera de pensar. Ya estamos pensando a otro nivel. Ya no estamos pensando tan humanamente aquí abajo. Ya eso no es atrio. Ya eso pertenece al lugar santo y a la justicia, al lugar santísimo. Entonces aquí era lo mismo. Ellos celebraban no para que viniera la paz, sino porque la paz ya estaba entre ellos. Nosotros celebramos no solamente para que venga una paz, sino yo celebro porque ya la paz está en medio de nosotros, está aquí adentro, está en mi espíritu, está en mi alma, está en mi cuerpo. Si el Señor me ha mantenido sano, si el Señor te ha mantenido libre, si el Señor te ha mantenido libre incluso y no falleciste en el tiempo del COVID, es porque hay una paz todavía en ti, que el Señor quiere hacer cosas con cada uno de nosotros. Entonces, hermano, ¿sabes cómo tenemos que orar? Señor, te pido que tú reflejas en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, tu paz. Yo sé que estás adentro, pero quiero que te reflejes, Señor mío, en todo mi ser. Que mis pensamientos tengan tu paz. Que mis emociones estén en paz contigo. Que mi cuerpo esté en paz contigo. Amén. Entonces ahí ya cambiamos el tipo de oración, hermano. Y esto era lo que ellos hacían en Levítico. Eso se le llama el sacrificio de paz. Así se llama esa liturgia. Entonces, nunca se ofrecía para obtener paz, sino porque se celebraba una paz ya existente. Y eso, por eso, Cristo dijo, yo soy el Cordero. Él es el Cordero, dice en Isaías, que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado para que nosotros no tuviéramos solamente una parte, sino todo el Cordero dentro de nosotros. Y a través de él poder recibir todos estos frutos. Pero se nos tiene que notar, porque el fruto se tiene que ver, hermano. Amén. Y si puede ser que no se nos note, es porque todavía nos falta creer en él.
Pero hermano, yo ya creí y soy salvo. Sí, pero esto es un principio. El creer en el Señor tiene que evolucionar, hermano. Es como la fe. A la fe hay que agregarle varias cosas y termina en amor. Entonces hay que evolucionar. Hay que empezar a creer más. Tomás también era discípulo y dijo, si no lo veo, no lo creo. Y cuando se acercó el Señor a él, le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y era discípulo del Señor. Nosotros podemos, ni siquiera a lo mejor somos discípulos, somos sencillamente simples creyentes, pero también necesitamos crecer más en nuestra creencia. La paz está dentro de ti. El gozo está dentro tuyo. El amor está dentro tuyo. Amén. Aleluya. Seguimos hablando un poquito de la paz. Interesante el tema. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, hermano, el pecado ha separado al hombre de Dios y solamente el sacrificio de Cristo en la cruz nos hace reconciliarnos con Dios. Y eso nos da a nosotros paz con Dios, hermano. Entonces la expiación, Cristo empieza a quitar las barreras que estaban en medio. La sangre de Jesús nos hace a nosotros cercanos a Él. Nos libra del pecado, nos da libertad, nos saca las cadenas, saca las esclavitudes y nos da paz, hermano. Entonces, la palabra griega que Pablo usa aquí para paz es justamente la palabra unir, la palabra juntar. Entonces, la sangre de Cristo, hermano, nos une a Él, que habíamos sido separados desde un principio en el huerto. Entonces, mire, esa paz de Dios que tenemos que tener depende exclusivamente de Cristo y no del mundo. No depende de nuestro ambiente, no depende de lo que nos pueda suceder, no depende de los problemas personales que tú y yo podamos tener, no depende de la economía, no depende de lo mucho o lo poco que podamos tener, no depende de nada, hermano, depende de cuánto tengamos Cristo en nosotros. Alguien una vez dijo de que el corazón lo podemos dividir en varias piezas. Entonces, nosotros podemos decir ya, esto sí, esto es del Señor, esto es de este otro, pero esto no, esto lo necesito todavía. Entonces la paz muchas veces no está completa. ¿Sabes por qué no está completa? Porque no hemos dejado todo nuestro corazón a Él. El gozo se completa cuando dejamos toda nuestra vida a Él. El amor de Dios se completa cuando hemos dejado toda nuestra vida a Él, todo lo que somos a Él. La paz de Dios se completa cuando dejamos todo un corazón para Él. Nuestra vida es de Él. Por eso llega a decir el apóstol que ni la muerte ni la vida nos separará del amor de Dios. Amén. Entonces tenemos que dejar las cosas a Él. Porque si vivimos, dice, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Él. Pero para que eso sea una realidad, hermano, entonces tenemos que dejar todo nuestro corazón a Él. Amén. Para que realmente, ya que la paz depende exclusivamente de Cristo y no de nosotros. Entre más de Cristo tenga, más paz tiene. Entre más Cristo tenga, más gozo tiene. Y entre más Cristo tengas, más amor tendrás por los demás. Amén. Ahora, para obtener la paz de Dios, ¿cómo se puede obtener? ¿Tiene alguna idea? ¿Cómo se puede obtener la paz de Dios? Pedísela solamente, ya que es un fruto del Espíritu, se nos tiene que notar. Algo tenemos que hacer para poderla obtener. Entonces usted dice, sí, voy a orar y le voy a decir, Señor, te pido que tú resplandezca la paz. Amén, sí, es una buena oración. Pero también se puede hacer otras cosas, hermano. Bueno, ya que la paz es un fruto del Espíritu Santo, entonces vamos a ver cómo, porque mire, el amor es fruto, el gozo es un fruto,
La paz es un fruto. El dominio propio es un fruto, ¿no? La benignidad es un fruto también. Entonces tenemos varios frutos, hermano. En lo que le leí 9 frutos, pero realmente son 12 frutos, que también se lo voy a poner después. Entonces, si es que tengo 8 minutos, santo Dios, ya no me queda tiempo. No, o la próxima se lo voy a leer. Pero deje terminar entonces con este. Levíticos capítulo 26, 3 y 4 dice así. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Tú eres el árbol que puede dar fruto. ¿Cuándo das fruto? Cuando el Señor manda lluvia de su espíritu en tiempo oportuno, cuando tú andas en sus decretos, guardas y obedeces los mandamientos, y estos mandamientos tú los pones por obra. Son 3 cosas importantes en nuestra vida espiritual. Andar en los decretos, los tienes que saber. Guardar los mandamientos quiere decir obedecerlos. Y no solamente, y si lo obedeces, lo vas a poner por obra. Cuando tú pones la palabra de Dios por obra, entonces tú obedeces a la palabra y el Espíritu Santo el que hace la obra. Cuando tú vas y le dices, bueno, habló el pastor del amor que teníamos que saludar a los que no nos gusta. Entonces tú llegas un día domingo, vas con una sonrisa llena de gozo y vas a saludar a los que no te gustan. Eso que tú haces, eso Dios lo ve y manda al Espíritu Santo para llenarte del gozo, y manda lluvia en tiempo oportuno, donde tu gozo se rendirá, donde tu árbol, que tú eres el árbol, se cumplirá y tus frutos se notarán. Pone la palabra de Dios por obra. No importando lo que tu mente piensa, obedece, es la palabra, y siempre dará buen fruto al que obedece su palabra. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a hablar un poquito más de la puerta del pescado, y a ver si podemos llegar también a otra puerta, que es la puerta vieja. Amén. Vamos a orar al Señor en estos 2 minutitos que me quedan, y vamos a pedirle su bendición sobre cada uno de nosotros. Amén. Y acuérdese, los frutos solamente se pueden obtener cuando estás unido a Él. Amén. Señor, yo te doy gracias en este día, y te doy gracias por esta puerta del pescado, Señor, que nos enseña cosas tan maravillosas. El Espíritu Santo, Señor Santo, que da tus frutos, que esos frutos de Dios nos gobiernen, que todo fruto humano salga, se desarraiga, que todo árbol que el Padre nos ha plantado se desarraiga, y que nos salgan los frutos del Espíritu Santo en todo nuestro ser, Señor mío, para que estos puedan tener, Señor, un gozo, para que pueda ser amor, para que pueda ser dominio propio, Señor, para que se nos pueda notar, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor mío, que seamos cartas leídas por todos, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, por esta puerta del pescado que nos enseña que lo que nos tienes que gobernar son tus frutos, Señor mío. Gracias, Señor mío, y te pido una bendición especial para cada oyente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga mucho, y nos estamos viendo, si es que Dios no ha venido antes, este próximo miércoles. Nos vemos hasta la próxima.